Ahora sí, Sí, muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Es un honor darles la bienvenida a la presentación oficial al número 45 de la Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico, la JED, correspondiente al primer semestre de la gestión 2026. Esta revista es el resultado del esfuerzo conjunto entre el Departamento de Economía y el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas ISEC de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, en coordinación con la Sociedad de Economistas de Bolivia, la Academia Boliviana de Ciencias Económicas y en esta edición con el valioso respaldo financiero de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Agradecemos su presencia y nos complace contar con la participación de las autoridades, docentes, investigadores, estudiantes y público en general que hoy nos acompañan. Saludamos cordialmente a las autoridades que nos honran con su presencia en esta sesión, al doctor Carlos Gustavo Machicado Salas, director del Departamento de Economía y editor de la revista La JED, y estamos a la espera de la presencia de la doctora Fernanda Vanderlei, directora del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas ISEC. De igual manera, extendemos un saludo especial y nuestro agradecimiento al magíster Wilson Jiménez, quien nos acompañará como comentarista del artículo presentado en esta edición, así como al magíster Marco Galván, quien tendrá a su cargo la exposición en representación de los autores del artículo publicado. Sin más preámbulo y para dar inicio a este evento, tengo el agrado de invitar al doctor Machicado, editor de la revista La JED, a ofrecernos unas palabras de apertura. Doctor Machicado, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias y bienvenida a todos los presentes en esta sesión virtual de presentación de la revista LAGED, volumen número 45. Para mí, como siempre, es un grato placer presentar una nueva edición de la revista. En este caso, valga la redundancia, la edición número 45, pero que también es bien importante destacar que están presentando en esta revista 7 documentos, ¿no? 5 documentos que son papers que han sido, que obviamente han sido seleccionados, han pasado por el riguroso trabajo de calificación, y 2 artículos de discusión, que no digo que no pasan por un trabajo de calificación también, pero obviamente son artículos de discusión, digamos, artículos un poquito más light, de lectura un poquito más light, pero que igual que son importantes porque tocan temas relevantes referidos a la coyuntura y al desarrollo económico de nuestro país y de América Latina, ¿no? Porque esta revista no solamente incluye temas relacionados con Bolivia. Eh, entonces, destaco realmente que después de mucho tiempo estamos con una revista que contiene 7 artículos, ¿no? Y en segundo lugar, quiero destacar también, como decía, para mí es un grato placer volver a encontrar después de muchísimos años con Marco Galván, quien es un investigador destacado boliviano, ¿no? Que tuve el gusto de conocerlo precisamente cuando yo trabajaba en el ISEC, y el ISEC organizaba estas sesiones que creo que las hacía con el CIEPLAN, donde venían obviamente precisamente un montón de, bueno, varios profesores de Chile a dictar, a presentar papers y a transmitir sus conocimientos relacionados a política económica, ¿no? Y estamos hablando en un momento donde no había inteligencia artificial, no había internet, no había creo nada. Entonces realmente escuchar obviamente las presentaciones de estos economistas destacados que venían de Chile, que era un convenio que tenía justamente el ISEC con el CIEPLAN, era, era de un gran valor, sobre todo para la formación de los estudiantes, ¿no? Marco no es de la Universidad Católica, él viene de la Universidad Mayor de San Simón, y estas charlas venían obviamente universitarios y estudiantes de todo Bolivia, ¿no? Pues creo que es algo que en el ISEC se tiene que volver a retomar precisamente en un contexto actual y en una coyuntura actual donde necesitamos, obviamente, muchas líneas y muchas ideas que puedan orientar a la política económica y en realidad a la política en general, a las decisiones de economía que se tengan que tomar en nuestro país, que está pasando por una situación bien compleja, ¿no? Y el paper que nos van a presentar precisamente aborda uno de los temas álgidos en Bolivia y que va a ser, obviamente, de gran utilidad para todos los aquí presentes y para los que lean obviamente la revista, que sin duda obviamente no solamente este tema, sino obviamente otros temas que se tocan en la revista van a ser de tremenda importancia y de tremendo aporte para la discusión de temas de desarrollo en nuestro país. Entonces, bueno, sin más preámbulos y sin quitar más tiempo a la presentación, doy por inaugurada esta sesión y agradezco a todos de nuevo por su presencia. Muchas gracias, doctor Machicado, por este preámbulo. A continuación, tengo el placer de presentar al magíster Marco Galván, quien expondrá el artículo titulado Programas sociales, progresividad y descomposición del índice de progresividad de Kaugani, Bolivia 2016-2024, elaborado en coautoría con el magíster Fernando Landa. Dando continuidad a la presentación del expositor, Marco Galván es economista, habiendo obtenido la licenciatura en Economía por la Universidad Mayor de San Simón, UMS,
Cochabamba, Bolivia. Además, cuenta con estudios de posgrado en economía en ILADES, Georgetown University, Santiago de Chile. Además, fue funcionario de la CEPAL y actualmente se desempeña como docente e investigador en la Universidad SEC de Chile, además de ejercerse como consultor. Magíster Galván, le damos la bienvenida y le cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias, muy gentil, muy agradecido por la invitación y también por todo este esfuerzo que realiza la ISEC y la Universidad Católica, ¿no? Justo con la revista. No sé si me podrían confirmar si se puede ver la presentación, ¿sí? Sí, lo podemos ver. Muchas gracias. Entonces, voy a tratar de ceñirme a los 25 minutos, que siempre es un desafío, y voy a empezar este documento, que lo elaboramos con un colega y muy amigo mío, Fernando Landa, trata sobre los programas sociales, la progresividad de los programas sociales, valga la redundancia, y la descomposición del índice de Caguani para Bolivia en el periodo 2016 a 2024, ¿no? Digamos, después de varios intentos digamos, de corrección, fuimos aceptados en la revista. Así que agradecidos y empiezo digamos, los objetivos de este artículo fueron inicialmente, los dos primeros son, podemos decir, un poco más fáciles de entender, digamos, ¿no es cierto? Los programas sociales implementados en Bolivia entre 2016 y 2024 son progresivos, era nuestra pregunta inicial, que en varios otros artículos ya la habían contestado con alguna encuesta en particular anteriormente, algunos autores bolivianos y también otros de América Latina, ¿no? Y luego de eso, nos preguntamos junto al profesor Landa, en caso afirmativo, ¿qué programas sociales son más progresivos que otros? ¿No es cierto? Porque no tienen el mismo, podemos decir, la misma intensidad o abarcan tanto en cuanto a beneficiarios como a beneficios que reciben, ¿no es cierto? Y justamente esto podría dar a entender o dilucidar la cobertura geográfica, ¿no es cierto? A nivel nacional será la misma que a nivel urbana, a nivel rural, y posteriormente, digamos, lo que podríamos decir, cuál es nuestra contribución más interesante o más importante, es que también nos preguntamos qué programa social contribuye más al total de la progresividad, ¿no? Que no es un tema menor, por ejemplo, porque dependen de muchos factores, ¿no? Que vamos a ver en esta presentación, pero tratamos de responder y justamente pudimos hacerlo mediante la descomposición del índice de Caguani, ¿sí? Entonces, este estudio busca aportar evidencia empírica sobre el rol importante de los programas sociales en el bienestar de la población beneficiaria, ¿no es cierto? Y tratar de ver algunos efectos sobre desigualdad a través del coeficiente de Gini, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Permítame, es que aquí, ahora sí, la importancia de los programas sociales, ¿no es cierto? Los programas sociales, podemos ir evaluados o analizados en este documento, son renta dignidad, el bono Juana Zurduy, el subsidio único prenatal, bono Juancito Pinto, que digamos, hasta los tres primeros están, podemos decir, o sea, ¿cómo se llama? Medidos, cuantificados en la encuesta de hogares, ¿sí? El bono Juancito Pinto, hay un poco de, digamos, resistencia en cuanto a tratar de colocar este bono en el ingreso, ¿no? Pero nosotros lo hicimos con el propósito de medir si es progresivo o no, si está llegando a las familias, digamos, más vulnerables, ¿no? Y finalmente el desayuno escolar. El desayuno escolar, hasta el 2022, en la encuesta de hogares, no se estaba midiendo, no se estaba cuantificando el aporte. ¿M? A pesar de que en la encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística, ¿no es cierto?, se pregunta. Entonces, digamos, los programas sociales, ¿no es cierto?, tienen a nivel mundial, está muy avanzado, muy estudiado, ¿no es cierto?, todos los efectos benéficos que tienen tanto en nutrición, asistencia escolar, en brecha de ingresos, en pobreza extrema, desigualdad, en movilidad intergeneracional, etcétera, ¿no es cierto? Y además,
cuando se entregan estos, digamos, ingresos en efectivo, ¿no es cierto?, como en renta dignidad, generan efectos multiplicadores. Algunos le llaman efectos locales, algunos autores, y su efecto es bastante grande, ¿no es cierto? Hay estudios, nosotros lo consignamos en el documento, que miden este efecto. Por ejemplo, en Brasil ya está entre 1,8 a 2,4, o sea, por cada peso que se genera o que se distribuye en estos programas sociales, se incrementa en 1,4 o 1,8 o 2,4 veces. Eso en Brasil. Luego en Ecuador 3,4 veces, o en México 5. Inclusive hay un estudio de señor Domínguez, de una universidad de México, que mediante un modelo de equilibrio general trata digamos, de cuantificar cuántas veces retorna este dinero, ¿no es cierto? Porque estos efectos multiplicadores son grandiosos y llega inclusive en su caso a 9, ¿no es cierto? Algunos estudios del IPEA de Brasil señalan que está de total, digamos, de dinero que se entrega, por ejemplo, en los programas sociales en Brasil, el Estado brasileño está volviendo a captar un 30%. ¿No es cierto? Eso podríamos decir que son el valor neto de los programas sociales, ¿no? O sea, habría que también fijarnos en eso, ¿sí? Entonces, por todo lo anterior, tratamos de visualizar cuáles serían los efectos de los programas sociales en Bolivia, ¿sí? Entonces, nuestro tamaño muestral, estas son las observaciones y esto es lo que representa. Por ejemplo, renta dignidad es de lejos, o es por lejos, el programa social más amplio, digamos, de cobertura más amplia, en dinero, digamos, ¿no es cierto? Luego viene Juana Zurduy, más o menos el 2024, para no hablar con muchos números. El 2024 abarcaba al 12% de la población, Juana Zurduy al 3% en cuanto al número de observaciones, ¿no es cierto?, del total de la encuesta de hogares. El subsidio único prenatal a 1%, Juancito Pinto 20%. Aquí estamos hablando podemos decir, de los grandes programas, ¿no?, a nivel de cobertura internacional, inclusive uno podría decir, y el desayuno escolar 21%. Entonces, ahí estaríamos midiendo el impacto de estos programas que son bastante masivos, aunque en monto bastante, digamos, modestos comparados con renta dignidad, ¿sí? Ahora, por ejemplo, acá en esta representación, voy a tratar de explicar. Está la curva de Lorenz, ¿no es cierto? La curva de Lorenz mide en el eje Y, podemos decir, eh, la curva de Lorenz, el ingreso, y en el X la población, ¿sí? Ahora, ¿qué es podemos decir, la curva de concentración? Mide lo mismo que la curva de Lorenz, o de manera similar, podemos decir, la población en el eje X y en el eje Y el porcentaje de beneficio, en este caso, programa social acumulado, ¿ya? Entonces, dada que esta es la línea de equidistancia, ¿no es cierto? Cuando un programa está por encima de la línea de equidistancia, es un programa progresivo, ¿sí? Y por tanto, la curva de concentración tendría que tener un signo negativo, ¿ya? Si fuese un programa social regresivo, tendría que estar por debajo de la línea de equidistancia, ¿ya? Y claro, el índice de Kawani de progresividad, ¿qué es? B es del beneficio, eso está en la literatura internacional, ¿no es cierto? Es el Gini, el coeficiente de Gini antes de los programas. Es decir, al coeficiente de Gini del ingreso per cápita final, total, que digamos calcula el Instituto Nacional de Estadística con todos los factores de ingreso, los programas sociales, remesas, ingresos laborales, etcétera. A ese le quitamos o le restamos todos los programas sociales y ese nos da el Gini pre-transferencias, que se dice, o pre-programas, o antes de programas sociales, ¿sí? Menos la curva de concentración por ejemplo, o renta dignidad,
o en este caso el desayuno escolar, que es acá el ejemplo que voy a realizar, ¿ya? Entonces, para el 2024, ¿cómo se llama? El índice de Kawani de progresividad de programas sociales es igual al Gini antes de programas sociales o sin programas sociales, ¿sí? Que era 0,436 menos, ¿qué decimos? Que si un programa social es progresivo, va a tener signo negativo, ¿sí? Entonces, el signo que tiene es negativo de renta dignidad del 2024, haciendo la diferencia, menos con menos da más y por tanto tiene un valor mayor que el coeficiente de G, ¿sí? Entonces, el índice de Kawani, mientras más cerca de 1, es más progresivo, ¿sí? Y luego, este es para renta dignidad, luego el índice de Kawani para los desayunos escolares, lo mismo, es el Gini menos la curva de concentración de los desayunos escolares, ¿sí? El Gini era 0,436. Miren la diferencia, no son lo mismo, cada programa tiene distinto coeficiente perdón, cada valor de curva de concentración. Entonces acá tiene menos, de aquí, de renta dignidad es 2,8, aquí es 0,19 negativo. Entonces, va menos con menos, da más, 0,43 más 19 da 0,62. Es más progresivo. Por ejemplo, aquí podríamos decir entre estos dos programas que la progresividad del desayuno escolar es mayor que la progresividad de renta dignidad a nivel nacional, ¿sí? Espero que se entienda, ¿ya? Entonces, esto es, digamos, lo que se hace tradicionalmente y lo que añadimos, este, este, esta misma ecuación, podemos decir, la traemos aquí y desagregamos, que nos dice la descomposición del índice de Kawani es igual al índice de Kawani multiplicado por S de K, sub K es, por ejemplo, es la fuente. ¿Cuánto pesa la fuente? ¿Cuánto representa del ingreso esta fuente? ¿No es cierto? Y esto se hace para cada programa. Por ejemplo, el Gini de renta dignidad, ¿no es cierto? O sea, el Gini general menos el índice de renta dignidad, índice de concentración, por cuánto representa en el ingreso renta dignidad. Y también lo mismo se puede hacer para desayunos, Juana Surtur. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Que la sumatoria de esta descomposición nos da el total del índice de Kawani. Y esto es importante porque aquí podemos decir qué programa o cuál programa aporta más o menos al, al índice, ¿no es cierto? O a la progresividad total, ¿sí? Espero que se entienda y con estos resultados, con esta descomposición, presentamos los resultados, ¿sí? Estos los principales resultados. Hay bastantes más en la revista. Renta dignidad, ¿no es cierto? Todo lo que está encima de la curva de punteada podemos decir, pro pobre, es progresiva, ¿no es cierto? Entonces, renta dignidad hasta el percentil 50 es progresiva, pero desde el percentil 50 podemos decir que es regresiva, ¿sí? Renta dignidad. Y esto era lo mismo en 2016, levemente regresiva, en 2024 en la parte alta de la distribución, ¿no? Juana Zurduy, totalmente, digamos, casi totalmente progresiva en los 2 años, 2016, porque están por encima de la línea de equidistribución. El bono Juancito Pinto lo mismo, que no ha variado mucho, porque la cantidad digamos, de estudiantes que, digamos, están capturados en la encuesta es la misma y el monto tampoco ha cambiado, ¿no? Entonces, es progresiva el bono Juancito Pinto, el desayuno escolar lo mismo. Entonces, estos resultados ya nos indican, podemos decir, el efecto positivo en la vida de las personas de estos programas sociales, aunque son de distinta magnitud, ¿no es cierto?, e intensidad, porque cada uno de estos programas tiene distinta cantidad de beneficiarios, ¿sí? Luego, el índice de concentración que es
¿cómo se llama? El índice de concentración es justamente el índice este que teníamos acá, ¿no es cierto? El índice de concentración nos va a permitir sumar o restar, ¿no es cierto? Y si nosotros relacionamos el índice de concentración, ¿no es cierto? Que son, mientras, ¿qué se dice? ¿No es cierto? Los programas sociales generalmente deberían tener signo negativo o un índice de concentración negativo. Mientras más negativo, el índice de concentración, como acá, ¿no es cierto? Vamos a ver acá. Mientras más negativo, de punto -2, ¿no es cierto? De renta dignidad a -19, mientras más negativo es el índice de concentración, va a ser más progresivo el programa, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería aquí si uno podría hacer el podio de los más progresivos? Está el bono Juan Azurduy, el 2023 y el 2024, ¿no? Que tienen los menores niveles, digamos, o de concentración, de índice de concentración, ¿no es cierto? Ahora, ¿con qué lo relacionamos? Con que está llegando al 30%, mejor dicho, participa en un 30% en el quintil más pobre, ¿sí? Ahora, esto no sucede, por ejemplo, con el renta dignidad. De todos los programas analizados, el que es menos progresivo, lo que no significa que sea regresivo, ¿sí? El que es menos progresivo es renta dignidad, ¿sí? Que tiene valores negativos de índice de concentración pequeños, ¿sí? Pero también que está representando al 20%, están llegando al 20% más pobre o al quintil, ¿ya? Entonces, esto indica, esta nube de puntos, que la mayor parte nos confirma, ¿no es cierto?, que la mayor parte son progresivos. Entonces, decíamos también, este es el índice de progresividad, ya, el Gini menos los coeficientes de concentración de cada uno de los programas, ¿no es cierto? Entonces, pongamos que estamos aquí, como son distintos Ginis, 16, 19 y 24, para no colocar los Ginis no lo hicimos, pero pongamos que estamos en el punto 42, ¿no es cierto? Punto 42 es el Gini eh, pre, eh, programas o antes de programa, entonces todo lo que está arriba de este punto 40 serían los que son muy progresivos, ¿sí? Y acá los únicos valores que están por debajo del Gini son el de renta dignidad a nivel urbano y a nivel rural, ¿sí? ¿Qué significa? Que hay menor progresividad, lo que no significa que nuevamente que es regresivo, ¿sí? Luego, entonces, después de eso, acá en esta figura, las figuras corresponden al número de figura que aparece en el artículo de la revista, ¿no? ¿Y qué nos dice este gráfico? Es la descomposición propiamente ya, o el aporte, la contribución de cada programa social al total del índice de Kawani de progresividad. Entonces, lo que salta a la vista es la gran contribución de lejos de renta dignidad a la progresividad total, ¿sí? Y eso no solamente es un año, ¿no es cierto? Es 2016, 2023 y 2024. ¿Mm? Esto es a nivel nacional, seguido del desayuno escolar, el programa de desayuno escolar, ¿sí? Entonces, podemos decir que están alrededor a nivel, acá, el 2024, y con el 2024 quedemos, que es el último año, 57%. Eso es el titular, podemos decir, ¿no? Que renta dignidad contribuye con el 57% a la progresividad total de los programas sociales, seguido del desayuno escolar, que está alrededor de un 27%, a nivel nacional. Ahora, a nivel urbano, es menor la contribución de renta dignidad, mayor la del desayuno escolar, digamos, relativamente. ¿Por qué? Porque hay más personas, estudiantes en el área urbana que en el área rural que reciben el desayuno escolar, ¿sí? Lo otro no significa que los otros no sean importantes, simplemente es por el valor de los programas, el valor del monto, que enseguida vamos a ver, ¿sí? Y finalmente en el área rural es todavía superior
la contribución de renta dignidad a la progresividad total, alrededor del 65-67% en 2024, ¿no? Claro, aquí baja el aporte o la contribución de desayuno escolar porque está llegando a menos gente que en el área urbana. Entonces, los otros programas también aportan, ¿sí? Digamos, podemos decir que sería el titular del artículo, ¿no? Entonces, la descomposición del índice de Kawani para programas sociales. Y luego, ¿qué más tenemos? Ah, ya. Antes de eso, esto es la pregunta a nivel nacional, urbano, rural. Ahora, también nos dijimos, dado que ya tenemos este instrumental, ¿no es cierto? Ya pudimos descomponer el índice de progresividad, ¿por qué no lo hacemos a nivel departamental? Entonces, esto es otro, digamos, el BIF, como dicen, ¿no es cierto? O el cuadro del millón, que dicen algunos, es la contribución de los programas sociales a la progresividad total por departamento. Entonces, aquí vemos, renta dignidad es la mayor parte, contribuye en mayor parte al total de la progresividad de los departamentos. Y están ordenados de acuerdo a el código que aparece también de acuerdo al INE, ¿no? Uno, Chuquisaca, dos, La Paz, tres, Cochabamba, Oruro, o sea, no lo sorteamos como después lo vamos a hacer en cuanto a cuál tiene más impacto. Pero resalta el hecho de que en promedio, ¿no es cierto?, está en todos los departamentos, sin excepción, en 2016, 23 o 2024, mejor dicho, rentabilidad contribuye con el 65-70% en algunos departamentos, aquí están los números, para, por ejemplo, donde contribuiría más, de acuerdo a estas estimaciones, a estos cálculos, en Oruro, en Potosí y en Chuquisaca, ¿sí? El renta dignidad, seguido del aporte de desayuno escolar, que también es más grande en otros departamentos, ¿no? El bono Juancito Pinto es el tercero, aunque otros programas sociales, por ejemplo, acá está otros programas sociales, dineros, últimamente entre 2023 y 2024 se dio, entonces también tienen un gran peso, ¿sí? Entonces, queda claro que la contribución de renta dignidad a nivel nacional, urbano y rural es amplia y a nivel departamental también, seguida del programa de desayuno escolar. Luego, también calculamos las curvas de participación deficitaria o las deficit share, conocidas como deficit share, para los programas sociales. ¿Qué nos dice esta curva? Esta es la, digamos, cantidad de población menos lo que cada población o cada porcentaje de población tiene o acumula en beneficio. Por ejemplo, el total de programas sociales. ¿Qué significa? Cuando es negativo, significa que está llegando a los deciles o percentiles más pobres, ¿sí? Entonces acá el total de programas sociales en Bolivia entre 2016, 2023 y 2024 están llegando a los más pobres. Renta dignidad no ocurre lo mismo, ¿no es cierto? Porque ya la curva de Lorenz, perdón, la curva de concentración ya nos decía que desde el percentil 50, están recibiendo, podemos decir, los no tan pobres, ¿no es cierto? Y eso se repite en 2016, 2023 y 2024. ¿Mm? También podemos decir que renta dignidad ha ido perdiendo un poco esto de estar más en los sectores más pobres, ¿no es cierto? Porque hay un desplazamiento entre 2016 a 2024 de la curva en la parte más baja de la distribución. El desayuno escolar, todo por debajo, significa que está llegando a los más pobres, otros programas sociales, el bono Juancito Pinto y bono Juana Soto, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, muy relevante para la política pública, la política social, de que está llegando, tiene efectos positivos estos programas sociales, ¿no? Luego, yo estoy como en los 10 minutos finales, ¿no? Entonces, creo que estoy bien, entonces, acá también medimos la contribución marginal de los programas sociales al coeficiente de Gini. Entonces, el que contribuye más
por su cobertura masiva, ¿no es cierto?, que llega a tanta gente y con el efecto de dinero más grande que los otros programas, es renta dignidad. ¿Sí? Entonces, el total de los programas aportan una reducción de 2 puntos del Gini. ¿Sí? Uno podría decir que no es mucho, pero para mover el Gini hay que ser como renta dignidad, ¿no? Tiene que ser masivo el programa. ¿Mm? Efecto beneficiario o efecto monto, puede ser, ¿no es cierto? Entonces, de este porcentaje, perdón, de estos 2 puntos, acá están en porcentaje. Renta dignidad aporta con más del 53% en 2024, el 61, 66 en 2023, 19. O sea, se repite, ¿no es cierto? Y ahora uno podría decir, pero ¿por qué está bajando en 2024 el aporte? Porque entre 2023 a 2024 hubo más eh, jóvenes, más, podemos decir, niños que reportaron eh, desayuno escolar. Entonces, esto es un efecto, digamos, de encuesta, y por eso no es que la importancia de renta dignidad haya disminuido, sino que aumentó el otro programa, que es el segundo programa, es de desayuno escolar. Entonces, no solamente es progresivo, sino que también ayuda a la reducción de la desigualdad en el coeficiente de Gini. Y a nivel de departamento, a nivel rural, veamos o enfoquémonos en las barras verdes, y el nivel rural es muy grande el efecto redistributivo de los programas, el total de los programas sociales, ¿sí? Entonces, estos son en porcentaje del coeficiente Gini, no son, ojalá fuesen en puntos porcentuales del Gini, ¿sí? Que es distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, está favoreciendo más, está redistribuyendo más en las zonas rurales de Potosí, Chuquisaca, donde está mismo, Oruro, Tarija, Cochabamba. ¿No? No tanto en Beni, La Paz, Pando, digamos, ¿no? O Santa Cruz, pero en el total Bolivia, el efecto redistributivo podemos decir que llega al 8,5% del coeficiente de Gini, lo que es una buena noticia, ¿sí? O sea, una tremenda noticia, ¿no? Está llegando. Y claro, finalmente colocamos también las curvas de deficit share o participación deficitaria de renta dignidad, que es el programa, podemos decir, el emblema país es renta dignidad de Bolivia, ¿no es cierto? Porque Bolivia no solamente ahora se ubican internacionalmente por el Salar de Uyuni, por el Carnaval, sino también por renta dignidad. Está considerado un programa ícono, ¿no? Está considerado junto al programa de Chile, la PGU, o el de México, el programa de adultos mayores, un programa cuasi universal. No sé, en Bolivia sería universal, ¿no es cierto? Pero abarca más del 80% de la población adulto mayor. Entonces, Renta Dignidad es un programa emblemático, y por eso es que obtuvimos los gráficos de cómo es el comportamiento, esta redistribución en los percentiles en los departamentos de este programa, ¿no? La asignación de renta de dignidad. La mayor parte cuando están por debajo, están llegando a los más pobres, ¿sí? En La Paz, digamos, a partir del percentil 50, digamos, está llegando a no tan pobres, lo mismo en Cochabamba, pero mayormente están por debajo, ¿sí? Entonces, digamos, aquí, tanto en Santa Cruz como en Beni, casi todo está por encima, ¿no? Entonces, habría que ver ahí, digamos, las características, esto da para otro estudio también, ¿no? Pero, digamos, esto digamos que aporta en el sentido de política, tratar de darle otra mirada y denota la importancia del programa sobre la mayor parte está llegando a la gente que realmente necesita, ¿no es cierto? Ahora, claro, finalmente, creo que no sé si es uno de los últimos cuadros, hicimos este cálculo. Si lo hicimos para Bolivia, podríamos para mí hacerlo para otros países. Entonces,
consultamos las páginas respectivas de los institutos de estadística y procesamos las encuestas de hogares, ¿no es cierto? La encuesta CACEN de Chile, la encuesta de NIC de México, la encuesta de presupuesto de hogares de Paraguay, o la encuesta de fuerza de trabajo de República Dominicana, o la encuesta, la PINAGI, que se llama la de Brasil. Claro, esto de Brasil yo lo hice en estos días para esta presentación, ¿no? Solamente en el artículo están estos 5 países: Bolivia, Chile, México, Paraguay, 2024, y con la encuesta de República Dominicana que recientemente salió, la de 2025. Esto está en el artículo, y para esta presentación yo calculé esto para Brasil, con una encuesta que yo tenía de una consultoría que realicé, para que veamos que esta metodología, digamos, podríamos decir, se hizo en Bolivia, pero no funciona para Chile. O se hizo, es incompleta, etcétera. No funciona, ¿no es cierto? Porque además es una metodología con el índice Kawani que está totalmente vigente, ¿no es cierto? Entonces, Bolivia, aquí están los 3 o 4 programas que más impactan, digamos, o contribuyen a la progresividad total, ¿no es cierto? Está Renta Dignidad en Bolivia, vamos a nombrar los 2 primeros, ¿ya? Renta Dignidad en Bolivia, luego el desayuno escolar, nacional, urbano y rural. En Chile estaría la PGU, la Pensión Garantizada Universal, que es parecida a la Renta Dignidad. Luego, un programa de subsidios, pero que tiene muchos, podemos decir, componentes, pero es de lejos, ¿no es cierto? Por también el efecto monto. En México, nuevamente, un programa hacia la tercera edad, programa de adultos mayores, que es el que más contribuye a la progresividad total de México, seguido de becas Benito Juárez. En Paraguay, la pensión alimentaria hacia adultos mayores, seguida de almuerzo escolar. Entonces, en estos 4 países están los programas de adultos mayores, los que están contribuyendo más a la progresividad total, lo que es una excelente noticia para, por ejemplo, para rendir cuentas, o el accountability que se dice, ¿no es cierto? Para que se está haciendo buen uso y está llegando a las personas que más lo necesitan. En República Dominicana, ahí, por ejemplo, le llama la atención que por su masividad, en República Dominicana, es el programa de alimentación escolar, PAE, seguido del programa Supérate. Entonces, aquí faltaría, todavía no está empezando un programa hacia los adultos mayores, pero no es tan masivo como el resto de países. Y en Brasil está el programa aquí está el programa de beneficencia, ¿no es cierto? Se llama, y el nombre se me olvida, pero es digamos, obligatorio, de asistencia social obligatoria, que es un sueldo mínimo, el valor de un sueldo mínimo a las personas que no tienen ingresos, que son de la tercera edad. Entonces también es grande, ¿sí? El aporte es mayoritario en Brasil, seguido de la famosa y legendaria el programa Bolsa Familia, ¿sí? Que es uno de los programas más estudiados en el mundo, que junto con Oportunidades en su momento, que cambió de nombre a, ¿cómo se llama? El otro de acá, a otro programa, Oportunidades, y ahora se llama Becas Benito Juárez, digamos, en México, son de los programas más estudiados. Entonces, de estos 6 países, en este caso 5 en el artículo, la mayor parte están, digamos, los programas sociales destinados a la tercera edad son los que más están contribuyendo a la progresividad total de los programas sociales, ¿sí? Entonces, ya en la recta final, las principales conclusiones a las que arribamos con el profesor Fernando Landa son que todos los programas sociales analizados en Bolivia entre 2016 a 2024 son progresivos y son pro-pobres. Estos resultados coinciden con los realizados o estudiados por Medinaceli y Mocrani en 2010, Amarante y Brun 2018, Paz y Yáñez 2012 y 2021, ¿sí? Ahora, claro, esos son a nivel general.
Lo que también podemos decir que este estudio contribuye es que el grado de progresividad no es homogéneo entre los programas porque esta progresividad depende de tres factores. El número de beneficiarios, ¿no es cierto? Hay renta dignidad, número uno, con desayuno escolar y Juancito Pinto, la frecuencia de entrega del monto del beneficio y el monto, cuánto es el monto, ¿no? Es distinto entregar un monto como renta dignidad mensualmente a una vez al año, aunque sea más la cantidad de personas que lo reciben. Entonces, esto es vital y ya uno podría imaginarse a priori el impacto que va a tener en los programas sociales o en la progresividad cuando nos dicen que, por ejemplo, aquí está el programa en Brasil llega a 6,5 millones de personas. En México llega a 11 millones de personas, el programa de adultos mayores. En Chile llega a 2,3 millones de personas y en Bolivia el programa está llegando a 1,2 millones de personas. Entonces, ahí podemos decir anticipadamente que van a ser los que más van a contribuir a la progresividad respectiva de su progresividad de índice de Kawani respectivo, ¿sí? Entonces, esto afecta la importancia relativa de cada programa. O sea, digamos, es tanto el número de beneficiarios, si fuese mucho, pero si recibe poco dinero, en el total del ingreso, su SDK, mejor dicho, sub K, va a ser mínimo o menor que, por ejemplo, un programa grande, como el Renta Dignidad, que recibe también un monto elevado respecto de los otros programas, ¿sí? Por lo anterior, Renta Dignidad es el programa que contribuye más a la progresividad total en 2024, para no presentar tanto porcentaje, que también vemos que se repite en 2016, 2019, 2023. Entonces, en Bolivia, a nivel nacional, Renta Dignidad estaría contribuyendo con el 57% a la progresividad total, seguido del programa de desayuno escolar con el 27% y Juancito Pinto con el 6%. En tanto que a nivel urbano sería 43 Renta Dignidad, 39 el desayuno escolar porque sube por la cantidad de personas, de estudiantes que están en el área urbana y 8% Juancito Pinto. Y en tanto que en el área rural, finalmente, la progresividad de rentabilidad es mucho mayor, 69%. O sea, rentabilidad contribuye en el área rural con el 69% al total de la progresividad, seguido del desayuno escolar, 17%, y Juancito Pinto, un 4%. Esto también se confirma por departamento, ¿no? También logramos, digamos, mostrar evidencia de la contribución importante de los programas sociales a la reducción del Gini, que es mayor en el área rural que en el área urbana, ¿no es cierto? Especialmente en Potosí, Chuquisaca, Oruro, ¿no es cierto? Y claro que tiene efectos positivos en los demás departamentos. ¿Qué más? Esto es lo que les decía, ¿no? El análisis, finalmente, esta es la última lámina. En el análisis realizado con los otros países, con esta misma metodología, aplicando la metodología a encuestas oficiales de hogares, ¿no es cierto? En Bolivia dice que los programas de estos, junto con Brasil, digamos, estos 6 países analizados, en 5, la mayor contribución lo hacen estos programas de adultos mayores o hacia adultos, personas mayores, ¿no? Rentabilidad en Bolivia con el 57% al índice de progresividad total de Caguani, pensión garantizada universal en Chile con el 81% para 2024, en México, programa de adultos mayores, 75%, en Paraguay, programa universal para adultos mayores con el 53%, en Brasil, está beneficio de prestación continuada de ley orgánica de asistencia social con el 56% y Bolsa Familia con el 40%, ¿no? Y claro, a diferencia de los otros 5 países, en República Dominicana es la alimentación escolar la que contribuye más a la progresividad total, ¿sí? Y esto es todo lo que tenía. Así que muchas gracias por su atención. Si tienen algunas preguntas, adelante, por favor.
Perfecto. Agradecemos al magíster Galván por compartir este artículo en representación de los demás autores. Para complementar esta exposición, tenemos el honor de contar con los comentarios del magíster Wilson Jiménez, a quien agradecemos por aceptar esta invitación y acompañarnos en este importante evento. Presentando a nuestro comentarista, Wilson Jiménez es economista y tiene especialización en políticas públicas. Desde 2021 es investigador senior en la Fundación ARU y coordina proyectos de consultoría relacionados con el análisis de políticas sociales, reformas fiscales y programas de protección e inclusión social. También es profesor de economía laboral en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, sede La Paz, y autor de varios artículos académicos en revistas nacionales e internacionales. Estimado magíster Jiménez, tiene usted la palabra. Estimado magíster, tiene su micrófono apagado. Sí, buenas tardes. Ahora sí me escuchan, por favor. Perfecto, lo escuchamos muy bien. Y ve también la presentación, por favor. Me Sí, confirma. también, lo vemos. ¿Puedo ponerlo en pantalla completa? Me avisa si está mejor. Perfecto. Muy bien. Bien, en estos 15 minutos quiero primero agradecer al doctor Machicado, a la doctora Fernanda Vanderlei, a la Universidad Católica LISEC, por supuesto, la oportunidad de comentar este documento. También un saludo muy cordial a los autores, Marco Galván, Fernando Landa, y por supuesto a todos mis colegas, amigos que están en esta presentación, ¿no? Quiero hacer una brevísima un comentario basado en tres puntos, ¿no? Sobre la valoración de lo que nos han presentado en realidad Marco Galván, los métodos utilizados y las reflexiones. Obviamente, em, eh, por el perfil que tienen los autores, me ha gustado mucho porque en un documento de 58 páginas presentan 18 ecuaciones, 63 referencias bibliográficas, analizan al menos 4 transferencias, 3 periodos, tienen 16 gráficos, 3 metodologías al menos y algunas variantes, presentan 5 tablas, un anexo metodológico muy extenso y un anexo estadístico. Y ahí va una primera observación, lleno de gráficos, pero muy pocos datos en sí que uno no puede mirar, ¿no? Entonces, tratándose de las conclusiones que han sacado, bueno, tengo otra mirada, ¿no? Es decir, a veces somos muy optimistas y entiendo por el perfil de los autores, muchas veces vinculados a organismos internacionales, en el caso de Marco, haciendo el panorama social, y en el caso de Fernando, mm, teniendo prácticamente una cercanía muy fuerte con la política pública y con la historia detallada de estas transferencias. Entonces, no esperaba menos, pero tal vez también un poco más de datos, ¿no? Que estén vinculados ahí y ver cómo se construyen, a pesar de la explicación muy didáctica que nos ofreció Marco, ¿no? Entonces, en la primera parte, en la valoración, los autores en realidad lo que mencionan, refiriéndose a las transferencias directas en Bolivia, incluyendo esta pensión no contributiva de la renta dignidad, que entre en este periodo 2016-24, los programas son progresivos bajo los criterios eh, que nos han presentado en el documento y que ha explicado Marco, ¿no? Y también son propobres, pero la renta dignidad solo es progresiva y no propobre, o por lo menos parcialmente en algún ámbito. También nos mencionan que, bueno, dado esto, llegaron a los más vulnerables y mejoraron las condiciones de vida de los perceptores. Entonces, basado en la progresividad que nos plantearon. En segundo, todos los programas contribuyen también a reducir la desigualdad del ingreso,
aunque por el tamaño que tiene y los beneficiarios, la renta dignidad, nos mencionan, tiene una contribución relevante y a partir de esto mencionan que la renta dignidad, y lo confirmó Marco, es de lejos el mayor programa social del Estado, me imagino en estos últimos años. Entonces, tiene, digamos, pocas valoraciones, pocos juicios de valor el documento, pero este es uno de los principales, ¿no? Y aparte de eso, también mencionan que los programas sociales aportaron a reducir el índice de Gini, es decir, tiene una contribución a la desigualdad, aunque en el área urbana la renta dignidad es menos progresiva que en el rural y presenta filtraciones. Esto es, por ejemplo, eh, menciona el caso de otros programas en América Latina y parece ser una cuestión muy común del trade-off que enfrentan entre errores de inclusión y exclusión que tienen, por supuesto, implicaciones de política. Claro, cuanto más errores o sea, no quieren tener errores de exclusión, pero también la complejidad administrativa, los costos financieros de evitar, digamos, la exclusión nos hace a veces cometer errores de inclusión, es decir, meter a personas con bonos o con transferencias cuando no necesariamente pueden ser nuestra población objetivo. También hay alguna valoración en el sentido de que lo que mencionan casi al último en sus conclusiones, ¿no? Y donde dicen, para mantener o aumentar el efecto progresivo de los programas sociales es necesario bajar o alcanzar tasas de inflación baja o moderadas que resguarden el poder adquisitivo de los montos entregados. Es decir, porque mencionan que en el último periodo esta tasa de inflación podría un poco reducir el poder de compra que tienen los propios bonos y perder la efectividad y perder también la progresividad que puedan tener, aunque por el índice de Kagwani que usan casi es independiente, digamos, de los montos, ¿no? Pero bueno, al final, otra, si quieren, otra valoración que hacen es que mencionan que Bolivia tiene por la coexistencia de programas universales como la Renta Dignidad y otros focalizados como Juana Zurduy y Juancito Pinto, parece haber logrado un balance razonable en términos de progresividad y reducción de la desigualdad. Entonces, basado en estas dos conclusiones, si bien no leo, es como si me dijeran, no hay que hacer nada más con estos programas, solamente hay que bajar las tasas de inflación y dado que tienen un balance razonable, hay que mantenerlas. Es cierto, en la economía política de estos bonos es difícil quitarlos, ¿no? Aunque es fácil expandirlos, como lo hizo el bono Juancito Pinto a lo largo del 2006 hasta el 2014, por lo menos, donde progresivamente aumentó su clientela. Pero reducirlos sería quizás un poco más problemáticas en términos políticos. Pero también conociendo un poco de dónde vienen y por el lugar privilegiado que han tenido los autores, es como si en voz baja me dijeran, fíjate, a pesar de que tienes fiebre 41, no te preocupes porque los programas están bien. Pero hay un problema hoy que es más grave, ¿no? Es decir, de dónde, o sea, hay implicaciones sobre el financiamiento, hay implicaciones sobre otras cosas que están conectadas al diseño mismo de estos bonos y basta, digamos, recordar cómo cambió el bono sol a la renta dignidad cuando se modificó la fuente de financiamiento y hoy las fuentes de financiamiento como son las empresas públicas prácticamente no tienen posibilidades de seguir financiando esto, por lo tanto van a pasar al tesoro y se van a convertir en una carga, entonces necesitan un poco más de diseño. Esa es, si quieren, mi lectura. Y finalmente, obviamente, ¿no? La contribución significativa al Caguani muestra que hay varios programas similares, como nos mencionaba Marco,
donde prácticamente estos programas de rentas no contributivas eran los que más reducían la desigualdad, especialmente, y eran también em, progresivos, pero en el caso, por ejemplo, de Chile, para acceder a esto, por lo menos tienes que demostrar que no perteneces al decil 10, al decil, al mayor, perdón, a los percentiles más altos. O en el caso de Paraguay, tienes que por lo menos eh, mm, como postular, ¿no? Entonces hay varias barreras más que les imponen y están siendo conectados cada vez a registros de programas, ¿no? Entonces, bueno, pero mi preocupación sobre estos juicios de valor que incluyen en el documento, eh, si bien creo en los datos que están haciendo, mi primer impulso para ver estos es que ellos usaron muchos índices, por ejemplo, el índice de concentración, el de Kakwani y su descomposición, la descomposición del Lerma-Dizaki y otros, ¿no? Como las curvas de déficit. Entonces, pero un concepto central es, obviamente, para construir el índice de Kakwani, es el índice de Gini, que es básicamente tiene muchas fórmulas, pero en la fórmula de Lambert es la covarianza, dos veces la covarianza del ingreso y su función de distribución dividido entre el ingreso promedio. Y la variante de ella es el índice de concentración, donde también tiene esta fórmula, dos veces la covarianza entre el monto del bono y un ordenamiento de los hogares basados en el ingreso programa, digamos, ¿no? Lo que ellos llaman el ingreso de mercado, dividido obviamente, en el promedio. ¿Me están escuchando, verdad? Disculpe. Sí, Magíster Jiménez. El único problema es que nos hemos quedado en la diapositiva número 3. No sé si podría volverlo a presentar, por favor. Estoy pasando ahorita. No, no vemos que esté pasando. Se quedó en la interfaz de PowerPoint. Y vuelve a compartir, tal vez se colgó o hubo un problema. Probablemente, sí. A ver, nuevamente, por favor. O puedo usar quizás el PDF. Si gusta, también. Perfecto. Sí, me puede confirmar. Sí, Puedo, ya vemos el PDF, lo puede poner en pantalla completa. me confirma, por favor. Estoy poniendo en pantalla completa. Y Se salió, nuevamente dejó de compartir. Ahora sí, podemos ver. perfecto. A Eh, usted, ¿puede, muchas gracias. puede confirmarme si estoy pasando mis láminas? Sí, está pasando sus láminas. Ya, sí, creo que me quedé aquí, ¿verdad? Donde había un poco de las valoraciones que dicen los autores y luego ya, no sé si están viendo acá las fórmulas. Sí, lo estamos viendo. Ya, perfecto. Entonces, decía que hay una construcción del índice de Kakwani basado en los índices de concentración, que no son más que una covarianza entre estas dos variables, ¿no? ¿Quién recibe los bonos y un ordenamiento de los hogares con el ingreso antes de las transferencias, estandarizado al ingreso? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo en la tabla de aquí abajo, donde pueden ver tal vez, en la situación uno hay, por ejemplo, 5 personas o 5 quintiles donde reciben un bono de 150, 145, 130 y el último 80, es decir, proporcionalmente el quintil uno, que es más pobre, recibe más del bono que el quintil 5 y el promedio es 126 y tiene su curva, como lo han mostrado también Marco, de esta forma, por encima de la línea de 45 y eso me da un índice de concentración de menos 0,10, es negativo 0,10. Y una situación 2 donde
la distribución de este bono, que también tiene un promedio de 126, puede ser 180, 140, 80, pero también sube en el quintil más rico, es decir, hay lo que llama estas filtraciones, leakage que le llaman. Entonces, hay ricos que también están beneficiándose del bono y por esa razón estas curvas cruzan, si quieren, la línea de 45. Y a pesar de todo eso, parecería que siguen siendo progresivas porque siguen siendo negativas, obviamente más pequeñas que la anterior. Y bueno, pues se pueden dar estas situaciones u otras, ¿no? Las que estén por debajo, donde sí ya no son absolutamente progresivas. Y luego la descomposición del Caguani es muy sencilla ya viendo esto, como nos ha explicado en la segunda lámina Marco, y la descomposición con el share mass, que aquí me he olvidado, y la descomposición de Gitsaki, que también muestra las contribuciones marginales. Me voy a dedicar yo un poco a ver esta construcción entre el índice de concentración y el de Caguani, ¿no? Em, Otra vez vuelvo a decir, no es que no crea los datos, sino que los he replicado un poquito y también para subsanar este problema de que no tienen un buen anexo estadístico. Y tengo discrepancias en las muestras, que trabajé también con las encuestas, con estas cuatro que me mencionan, o tres por lo menos. Y bueno, por si acaso agradezco ahí al equipo de la Fundación Aro que me ayudó un poco a hacer esto. Pero a partir de esto, reconstruí el índice de Kakwani de las transferencias directas, mostrando estos índices de concentración de todas las transferencias, juntando la renta dignidad, el bono Juana Zurduy, el subsidio prenatal y el bono Juancito Pinto, y excluí el desayuno escolar porque eso se hace con los supuestos sobre el valor que tienen los desayunos escolares en los municipios, y eso es muy variado, entonces jamás podría yo replicar lo que están haciendo Landa y Galván. Entonces, el índice este de Caguani, que es de este plomo, está compuesto de este índice de Gini, que es 0,453 pre, digamos, que es mi propia estimación. Si quieren menos el índice de concentración, entonces me dan el índice de Cacuani. Y en el caso del bono Juana Zurduy, logré replicar lo que ellos tienen para el 2024, 0,71. Pero en los otros años difiero ligeramente, ¿no? Digamos, en algunos casos, de todos modos, por lo menos no cambian ni las magnitudes en términos generales, ni los signos, entonces puedo estar seguro de que entonces estamos acercando. Por supuesto, puedo haber cometido errores y bueno, pero quiero saber si las conclusiones que están diciendo ellos están bien, ¿no? Posteriormente, ya con mis datos, estoy calculando los índices de concentración primero, los azules de aquí abajo, respecto de los índices de Gini, mm, pre, pre-programas, y calculo los índices de Caguani que están en estos números más grandes, digamos, de las barras plomas. Y por supuesto tienen estas formas que nos mostró y que coinciden. Entonces, por supuesto, los datos que nos muestran los autores también, digamos, más o menos guardan relación con lo que yo estoy haciendo. Y en el área rural también me muestran lo mismo, unas curvas que están por encima del de 45 y caguanis que son más altos que el Gini, por lo tanto se confirma esto de la progresividad. Y mirando en el área rural algunos de los programas, sí, también se confirma ello. La renta dignidad y también el bono Juancito Pinto digamos, tienen esa progresividad. Pero mirando el área urbana, noto que algunos de estos años, en mi estimación, que puedo estar también errado, pero tengo valores positivos, ¿no? En el índice de concentración, entonces el índice de Gini termina siendo más grande que el índice de Cacuani. Por lo tanto, me cuestiona mucho el poder progresivo que tengan todos los programas en general y son como esta curva que les mostré al principio, es decir, que hay estos errores de inclusión, es decir, estoy incluyendo gente rica que quizás no necesita de alguna manera estas transferencias y probablemente
estoy cometiendo esos errores de diseño, ¿no? Y por lo tanto, al ver qué programa es, no es el bono Juana Zurduy, no es el subsidio prenatal, eh, tampoco es el bono Juancito Pinto y como esperábamos, la renta dignidad, ¿no? Que está teniendo acá unos leakage, unos errores de inclusión bastante más grandes. Entonces, habiendo dicho esto, que creo que también confirman los datos que nos mostró Marco, yo tengo otra mirada, ¿no? Y además otra de ellas, ¿no? Donde ellos hacen la descomposición y la contribución al índice de Gini del ingreso post, pero esta vez teniendo cuidado de que el ingreso post sea igual al ingreso pre-programas más los bonos y luego no voy a usar la descomposición de Jitsaki, simplemente la diferencia que hay entre los Ginis post y pre, nada más. Entonces, aquí me llama la atención también la contribución muy pequeña en el área urbana en la reducción de desigualdad versus la rural, ¿no? Entonces, quiere decir que mis transferencias están funcionando bien, quizás progresiva y contributivamente eh, a la redistribución y a la reducción de la desigualdad de ingresos, es decir, la desigualdad final, pero en el área urbana es muy pequeña, siendo que la mayor parte de las rentas se están destinando al área urbana por el perfil de población urbana, que representa más del 68, 69 o casi 70%. Entonces, estoy haciendo algo como eso, ¿no? Y eso me lleva a cuestionarme la redistribución como objetivo de política. Es cierto, digamos, desde el Plan de Desarrollo de 2006-2011, se plantea la posibilidad de reducir el índice de Gini como un objetivo de política. Y ahí el que ponía las metas es Fernando Landa. Y por supuesto, ¿no? Se entiende porque era un objetivo de un modelo económico que buscaba reducir la desigualdad y lo hacía además bajo una consideración, digamos, ¿no? De un combate a la desigualdad, quizás en la postproducción de la desigualdad, ¿no? Es decir, una vez que intento corregir esa desigualdad y lo hago mediante, primero, transferencias, pero también en la producción de la propia desigualdad a través de salarios mínimos, fijación de topes, es decir, combato a la desigualdad del ingreso, pero quizás a costa de otras cosas, de los incentivos a la productividad, etcétera. Entonces, hay que ver también esos otros costos de fijar la desigualdad como política, ¿no? Una redistribución por lo menos. Entonces, y lo estoy haciendo, digamos, mucho en el área rural, donde el índice de Gini es muy grande también, y, y en el área urbana apenas puedo mover la desigualdad, ¿no? Las reflexiones, ¿no? El tercer punto, esta renta dignidad, el mayor programa social del Estado y el que tiene más peso, tiene un índice de concentración de casi cero, como lo muestra en su propio dato ahí en el 2019 y muy cerca de cero en el caso de todas las rentas dignidad. Puedo apreciar que el índice de concentración de todos los programas sociales al menos es no progresivo en términos absolutos en algunos años. Y ahí si tengo estos cuestionamientos a mi progresividad y tengo problemas de sostenibilidad fiscal, tengo impactos diluidos en el tiempo. Hay dos documentos, uno del propio Federico Escobar, creo que trabajaba en UDAPE, y muestra que la renta dignidad con un método causal, con regresión discontinua, no tenía un efecto en el área rural, y el artículo también de la JED de 2015 de Mena y Hernani, muestran que con elementos comportamentales, por lo menos en las mujeres, terminan bajando el ingreso per cápita del hogar porque hay una retracción, si quieren, de la oferta laboral. Y finalmente, pensar en estos nuevos transferencias en el esquema de protección en una economía en crisis, ¿no? Hay que mirar quiénes pierden, quiénes ganan en una economía en crisis y cómo sin billetera, sin la billetera de las empresas públicas, podemos seguir haciendo redistribución,
cuando creo que, en mi humilde opinión, interesa mucho más la pobreza extrema, la reducción de la exclusión, pero con otros programas que vayan a, a mitigar tal vez el capital humano de los niños y también, por supuesto, ¿no? La dignidad de los adultos mayores para que sigan teniendo autonomía económica, ¿no? Entonces, esos son mis comentarios. Mando, por supuesto, un gran abrazo y felicitaciones a los autores, porque entiendo que en un ámbito académico y el debate es más que un informe de políticas de Estado. Y mi mirada es distinta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magíster Jiménez, por su valioso aporte y comentarios a este documento. Abrimos ahora un espacio para la participación del público. Invitamos a las personas que nos acompañan vía Zoom, así como a quienes siguen esta transmisión en vivo a través de la página de Facebook del ISEC, a realizar preguntas o comentarios. Las personas que nos acompañan vía Zoom pueden hacerlo a través del chat o solicitando la palabra para intervenir con el micrófono. Vamos a disponer de unos minutos para recoger 2 a 3 intervenciones breves. Por favor, adelante con las consultas. Gober Barja, tiene usted la palabra. Un saludo a todos en primer lugar, que estoy viendo a muchos después de mucho tiempo. Un saludo, Fernanda, Juan Antonio, Wilson, Carlos Machicado, que son a quienes más conozco. Creo que Fernando también nos conocimos, no estoy muy seguro. Eh, bueno, una pregunta muy sencilla en realidad, porque no sé si se agarró exactamente la idea del documento sobre si mayor progresividad, que es un concepto que me pareció muy interesante, necesariamente significa que a mayor progresividad se está trabajando en reducir pobreza efectivamente. ¿Existe esa conexión? Eso no me quedó muy claro. Gracias. Perdón, no sé si desea que responda o acumulamos una cantidad de preguntas. Puede continuar con la respuesta, por favor. Cómo no, profesor Barja. En una primera versión nosotros teníamos el impacto de esta progresividad relacionado con pobreza en renta dignidad, inclusive para el segmento de las personas de 60 años y más. Y claro, estaba relacionado, pero al final de cuentas estamos abriendo otra faceta muy importante, como que es para dejarlo para otro documento. Como dice el profesor también Wilson Jiménez, de hecho, no mostramos muchas tablas porque también se nos hizo muy largo el documento, ¿no? Pero la progresividad generalmente ¿qué nos dice? Que primero está llegando en desigualdad, está llegando a los más pobres, ¿sí? Y, digamos, está también una medida indirecta, está disminuyendo pobreza extrema. Y de hecho, hay algunos estudios que a veces no reducen pobreza, pero o pobreza extrema, pero sí reducen brecha, por ejemplo, que son los casos de investigaciones en nutrición, por ejemplo. En nutrición no va a reducir la pobreza extrema, pero está reduciendo la brecha entre los pobres, por ejemplo. Entonces, de todas maneras, el impacto, claro, lo hicimos en una primera versión, después la sacamos, que por ejemplo para las personas de 60 años y más en Bolivia, renta dignidad, sin renta dignidad, la pobreza extrema subiría 17 puntos porcentuales. Y serían preponderantemente más en el área rural que en el área urbana. Eso es para un estudio que vamos a realizar seguramente con el profesor Fernando Landa, pero con esta encuesta de 2025, ¿no? Pero es grande el impacto, ¿no? Entonces, están muy ligadas progresividad también con pobreza. Muchas gracias. Si me permite, Marco y los demás, igual un saludo a todas las personas que están en el evento. Respondiendo, dado que mi maestro me ha nombrado un par de veces,
Sí, efectivamente, el tema, el documento tenía muchos objetivos. Como dijo Marco hace un momento, creo que estábamos muy cerca de 70 páginas. Tuvimos que reducir varias veces y ver, enfocar qué es lo que queremos hacer. Nuestro objetivo al final es eh, ver cuál de todos los programas reducen en algo la desigualdad. Ahora, ojo ahí, hay que tener mucho cuidado porque el objetivo de estos bonos no es reducir ni la pobreza ni la desigualdad. Ojo, el Juancito quiere tener más chicos en el colegio, el Juana quiere hacer otras cosas. El único que sería, digamos, con un objetivo de reducir la pobreza sería la renta dignidad, digamos. No es ese exactamente el objetivo, pero ojo, hay que tener mucho cuidado con estas clasificaciones. Por lo tanto, respondiendo un poquito a Gober y tal vez a Wilson en alguna pregunta que nos decía, eh, mm, el objetivo nuestro no era ver si efectivamente con estos bonos vamos a hacer los países con menos pobres o menos gente que tenga disparidad en sus ingresos, ¿no? Ese no era nuestro objetivo. Simplemente ver qué programa ayudaba a los hogares en tener mayores ingresos. Simplemente eso. Claro, obviamente, como dice mi maestro Wilson, ahora estamos muy asustados. No solo tú, maestro, sino acá también y en otros lugares, porque si van a haber menos empresas públicas que puedan financiar estos bonos, obviamente sí vamos a tener que buscar de algún lugar bonos o focalizar o no sé, hay que hacer algo, hay que hacer alguna transformación, pero como tú dices precisamente, es algo muy complicado, es políticamente incorrecto alguna decisión que se pueda tomar. Así que tenemos que ver cuál es la mejor decisión que permita asegurar que las personas más pobres efectivamente reciban su platita, pero además que estamos consiguiendo el objetivo de que los chicos vayan al colegio, de que las mamás vayan a sus cuartos controles. Efectivamente, eso es lo que queremos al final. Esa es la política que se hizo en un principio. Y lo otro, lo que se hizo entre 2006 y 2011, Máster, no solo tenía el objetivo de tener la reducción de la pobreza y la desigualdad con los bonos, sino habían otras cosas. Había otra idea que buscaba transformar la economía. Nuevamente estamos con esta idea en estos tiempos de queremos transformar la economía para que todos los bolivianos vivamos mucho mejor que antes. Así que, bueno, eso era todo por el momento. Muchas gracias. Perfecto, agradecemos las intervenciones realizadas que enriquecen este tipo de espacios. Y de acuerdo con el programa y para poder concluir con el evento, invito a la doctora Fernanda Vanderlei, directora del ISEG, a brindar unas palabras de cierre. Doctora Vanderlei, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes. Quisiera primero saludar y felicitar al editor de la LAJED, el doctor Carlos Gustavo Machicado, a la editora asistente, a Alejandra Arlet Luisaga. También quiero saludar y felicitar a los autores del número 45 de nuestra revista de la LAJED, ¿no? Que llamamos Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico, a Marco Galván y Fernando Landa, que están representando a todos los autores con esta brillante presentación, con este artículo tan interesante y tan importante. Y también quiero agradecer primero a Wilson Jiménez por el comentario
tan cuidado con una excelente práctica académica que es replicar los ejercicios realizados, que muchas veces eso es lo que menos se está haciendo, ¿no? Porque esto no, muchas veces no da los réditos, ¿no? Pero eso implica tiempo, implica recursos, como ha dicho, ha usado recursos de la Fundación ARU para hacer el ejercicio y esto es muy, muy importante. Así que, Wilson, muchísimas gracias por el excelente comentario que además amplía las implicaciones, ¿no?, de este artículo en términos políticos y en la coyuntura actual, ¿no?, que nos lleva a indagar y que la respuesta de los autores nos hace pensar, ¿no?, los objetivos de los bonos que son diversos, que la focalización, ¿no?, y por lo tanto la progresividad o la regresividad también se combina con otros objetivos, ¿no? En ese caso de los niños en la escuela, las mujeres que, ¿no?, hacen los controles prenatales, la mejora de la calidad de vida, pero también hay otros que quisiera mencionar entre ellos, que es el tema de la universalidad, ¿no?, y la construcción de cohesión social, construcción de ciudadanía, ¿no?, que es uno de las razones para tener bonos o más bien beneficios universales, ¿no?, como es el caso de la renta dignidad, que claro está, como dice Wilson, que en momentos de crisis como el que estamos pasando, se pone en cuestión, ¿no?, lo que se puede hacer, ¿no? Pero también está la economía política. Una vez que uno ha adquirido derechos, porque esos bonos no se convierten en derechos. En términos políticos es muy complicado, ¿no?, regresar, ¿no? O sea, quitarlos, ¿no? Entonces eso también genera dilemas políticos, ¿no?, en nuestra sociedad en el momento actual. Así que me ha gustado muchísimo escuchar la presentación y los comentarios. También quisiera agradecer a la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, presidida por el doctor Oscar Molina, así como la Sociedad de Economistas de Bolivia, también presidida por el doctor Ricardo Nogales, y a todos los revisores de los artículos. Como ustedes saben, la revista LAGED tiene la calidad, el prestigio, las indexaciones, porque cuenta con este apoyo, este compromiso de los expertos, de los profesores, de los investigadores que hacen la revisión de pares, ¿no?, la revisión ciega, ¿no? Y eso es lo que garantiza la calidad de la revista LAGED en nuestro país, abriendo un espacio importante de trabajos académicos con base en evidencias rigurosos y que alimenta el debate público y la formulación de políticas públicas en nuestro país, ¿no? Entonces, un sincero agradecimiento por este esfuerzo sostenido de todos los revisores e instituciones que apoyan. También quiero agradecer a la carrera de Economía de la Universidad Católica Boliviana, que es la que cobija junto con el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas la revista LAGED. Además, quiero concluir invitando a todos a leer los 7 artículos presentes en esta revista, que son artículos que, además de tratar temas actuales académicos, son también temas muy importantes en la agenda pública, ¿no?, en nuestro país, en América Latina y también de manera global. Así que para mí es un honor estar en esta presentación del número 45 de nuestra querida revista. Muchísimas gracias.
Agradecemos a la doctora Vanderlei por sus palabras y con esto damos por concluida la presentación de la revista LAGED número 45. Les agradecemos sinceramente su participación y los invitamos a mantenerse atentos a futuras ediciones y actividades. Informamos que para quienes deseen acceder a la publicación en formato digital, esta ya se encuentra disponible en nuestra página web laged.ucb.edu.bo. Y finalmente aprovechamos este espacio para recordarles que la convocatoria para la edición número 46 se encuentra abierta hasta el 10 de julio del presente año, por lo que extendemos la invitación a investigadores interesados a enviar sus valiosas contribuciones. Y ante cualquier consulta pueden escribirnos a nuestro correo electrónico lajet@ucb.edu.bo. Ha sido un placer contar con su compañía esta tarde. Que tengan todas y todos un excelente resto de jornada. Muchas gracias. Muchas Chao, gracias. chao, Agradezco por la Robert, oportunidad. Fernando, Muchas gracias. Gracias. Robert, Gracias. chao, Chao, Fernando. chao. Hasta Chao, pronto. chao. Hermano. Chao, Marco. Soy Hablamos. Gustavo, profesor. Chao, chao. Un hasta Chao, pronto. chao. Muchas gracias.